Bueno, vamos a realizar un ejercicio más aplicando el método de proyección para obtener valores extremos absolutos. En este caso nos están dando esta superficie z igual a xy menos 2x menos y más 6. Esta superficie cae dentro de las superficies cuádricas o cuadráticas. Superficie y es un paraboloide hiperbólico. En este caso es un paraboloide hiperbólico. Recuerden ustedes que la ecuación de un paraboloide hiperbólico se nos da si su punto silla se encuentra en el origen. Podría ser esta una representación de un paraboloide hiperbólico con el punto silla coincidiendo en el origen. Y bueno, en este caso, como lo solemos dibujar, sería el paraboloide hiperbólico, ¿no? Así, así, aquí, así, así, así. Y aquí también tendríamos así. Bueno, algo así. Y en este caso, pues el punto silla se encontraría en el origen. Este paraboloide hiperbólico pueden realizar una rotación en los ejes coordenados, aquí sería el z. Pueden realizar una rotación en sus ejes coordenados y lo podríamos representar de esta manera. Bueno, pues en este caso, este paraboloide hiperbólico tiene una rotación en los ejes y además su punto silla está trasladado a un punto fuera del origen. Eso es lo que indica esta ecuación. Entonces, por eso es que están apareciendo estos términos, porque el punto silla no se encuentra precisamente en el origen, sino se encuentra trasladado a otro punto. Vamos a trabajar entonces con ese paraboloide hiperbólico y vamos a obtener los valores extremos absolutos en él, porque están limitando a las variables x, y. ¿Cómo están limitando a las variables x, y? Bueno, pues están diciendo que están limitadas por un triángulo y nos dan los vértices de dicho triángulo. Entonces apliquemos el método. Vamos a identificar la región cerrada. Entonces así iniciamos, identificando la región cerrada. Entonces en principio solamente voy a dibujar en un plano la manera en que están limitando a las variables x, y. Entonces iniciemos definiendo nuestra región cerrada. Estamos entonces en el plano XY, solamente valores para X y valores para X y valores para Y. Sí, las variables independientes X, Y van a estar en esta región cerrada. Los puntos son el 0, 0, aquí se encuentra el punto A. El punto B se encuentra en 4. Uy, pero entonces le voy a dibujar más chiquito. 1, 2, 3 y 4 aquí. Y el punto C en 8. Aquí se encuentra el punto C. Entonces digamos que B está en 4,0 y C está en 0,8. Ahí está, 1, 2, 3, por aquí anda el 3, 4, 5, aquí anda el 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Entonces esta es la región cerrada. Si tiene esos 3 vértices, esta sería la región cerrada. Vamos a ver, aquí tendríamos... Si quiero que la segunda recta que dibujo sea más derecha y al contrario es más chueca que la primera, pero bueno, más o menos. Y las
rectas que representan, o las tres rectas de las cuales son parte los lados de este triángulo, vamos a tener que obtener sus ecuaciones, puesto que en el método de proyección vamos a proyectar las tres rectas y ahora van a ser tres planos que intersequen a la superficie. Entonces necesitamos de esas ecuaciones de cada una de las rectas. Aquí por el gráfico pudiéramos decir que la recta la puedo obtener como de manera más directa como y igual a la pendiente y la ordenada al origen. Pues en el gráfico pudiera ser que las identifico de manera simple, y en este caso la ordenada al origen es 8 y la pendiente puede ser la relación entre la abscisa y entre la ordenada y la abscisa. En este caso, para una ordenada negativa, de este punto me voy a trasladar menos 8 hasta el origen y 4 positivos. Entonces, menos 8 entre 4, menos 2. Esa podría ser una forma de llegar a la ecuación de la recta. Otra es con punto pendiente, la pendiente como la diferencia de ordenadas, 8 menos 0, entre la diferencia de abscisas 0 menos 4, y entonces volvemos a tener 8 entre menos 4, menos 2 como pendiente, y con el punto pendiente, ya que se conoce una pendiente de menos 2, y cualquiera de estos dos puntos pues sería y menos 0 igual a esa pendiente que se obtiene con diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas y estos dos puntos, y luego x menos 4. Y ya entonces tendríamos que esto es igual a la recta y igual a menos 2x más 8, que es la que tenemos aquí. Entonces, ya que obtuvimos esa recta, la más sencilla va a ser obtener las otras, que en este caso una coincide con el eje x, esta es la y igual a 0, y otra coincide con el eje y, esta sería, bueno, esta sería la x, igual a 0. Entonces, la recta que representa al eje y es x igual a 0, y la recta que representa al eje x es la y igual a 0. Estas serían entonces las tres rectas que identificamos conteniendo los lados de este triángulo. Y ya conocemos los vértices porque es lo que nos están dando. Entonces esta es la región cerrada. Esta es la región cerrada, esta es la RXY, en la cual se van a trabajar las variables. ¿Cómo las vamos a representar su intervalo? Bueno, pues podemos decir que es el intervalo, si hablamos de una región verticalmente simple, ¿sí? Usamos dos rectas verticales, una sería la x0 y otra sería la x que pasa en este extremo de la región, que sería x igual a 4. Entonces x se encontrará entre 0 y 4. Y la siguiente, para y, tendríamos que el y está limitada desde la línea en azul hasta la línea en rojo. Entonces esa sería desde la línea en azul hasta la línea en rojo los límites de y. Y entonces se encontraría la línea en azul es y igual a 0, la línea en rojo es esta, ¿verdad? Entonces esa sería la manera de representar a la y entre estas dos rectas. Bueno, pues entonces tendríamos aquí a y que va desde 0 hasta menos x más 8. Ya tenemos entonces los límites de y y de x, o los intervalos cerrados que representan a la x y a la y, que definen a esta región cerrada. Vamos entonces ahora a proceder a obtener los valores, los posibles valores extremos al interior. Entonces, valores extremos al interior. Vamos a ver, valores extremos al interior.
valores extremos al interior, y con ello usamos el criterio de las primeras derivadas parciales para poder determinar puntos críticos. Entonces, criterio de las primeras derivadas parciales, ¿sí? Ahí está. Y vamos a ver entonces criterio de las primeras derivadas parciales. En este caso voy a obtener las derivadas parciales con respecto a x de la función. Sería, derivamos parcialmente con respecto a x, aquí tendríamos y aquí tendríamos menos 2. Y ya. Ahora hagamos constante, o pareciera que la x es un valor constante, y derivemos parcialmente con respecto a y. Ahora, derivando con respecto a y, esto sería x y esto sería menos 1. Esos serían entonces los valores de las derivadas parciales, las funciones que representan las derivadas parciales asociadas a este paraboloide hiperbólico. Entonces, pues vamos a obtener lo que serían los puntos críticos igualando estas derivadas parciales a 0 para que podamos entonces con ello conseguir los puntos críticos. Recuerden, son ambas pendientes de dos rectas tangentes a esa superficie, una en dirección del eje X, otra en dirección del eje Y, y vamos a requerir de ellas igualarlas a 0 para poder forzar a que se tenga un plano paralelo al plano coordenado XY que sea tangente a la superficie. Entonces ya decíamos que la superficie es un paraboloide hiperbólico. Ponemos aquí paraboloide hiperbólico. Y igualemos a 0. En eso nos quedamos, igualando a 0. Entonces, igualar a 0. Y al igualar a 0 resulta que y menos 2 va a ser igual a 0 y x menos 1 va a ser igual a 0. De esto ya directamente ya pueden ustedes visualizar que los valores que satisfacen ambas ecuaciones, la 1 y la 2, son y igual a 2 y x igual a 1. Por consiguiente, ese es el punto que satisface ambas ecuaciones de manera simultánea, x igual a 1 y y igual a 2. Es en este caso, en el paraboloide hiperbólico, va a ser el punto silla, pero ahora no lo encontramos en el origen. Ahora el punto silla se encuentra fuera del origen. Entonces vamos a determinar la z de una vez para poder tener ya el punto completo y el valor de la z, que de todas maneras lo requerimos. Entonces vamos a ver aquí cuando igualamos x en 1 y y en 2. 1 por 2 son 2, menos 2 es 2, aquí ya se anularon este 2 con este menos 2, y luego aquí sería menos 2 más 6, 4. Este valor de z es 4. De 0 entonces está en el 1,2,4. Bueno, tenemos ya el primer punto, pero antes hay que verificar si ese punto se encuentra dentro de la región cerrada. Entonces, verificar. ¿Qué cosa? Vamos a decir si un punto está dentro de la región cerrada. Entonces, si x es igual a 1, cumple con y y es igual a 2, ¿no? Vamos a ver si cumplen con que 0 menos x y 4 y y debe de estar entre 0 y menos 2x más 8. Bueno, una x igual a 1 se encuentra entre 0 y 4, sí. Una y igual a 2 se encuentra entre 0 y, aquí hay que sustituir el valor de x, aquí sería menos 2 más 8, 6. Entonces la y debe encontrarse entre 0 y 6 en este caso. Ajá. Si x igual a 1, entonces esto es 6. 6. Si
x igual a 1. Entonces, sí, efectivamente cumplen estas dos ecuaciones y concluimos que P0 pertenece a la región cerrada. Ahí está, pertenece a la región cerrada. Ahora vamos a proceder a obtener los valores extremos en la frontera. Entonces, valores extremos en la frontera. Voy a dejar este espacio para ir escribiendo aquí los puntos porque al rato tenemos que borrar pizarrón. Entonces, valores extremos en la frontera. En la frontera. Ahora vamos a obtener solamente los valores extremos ahí donde vamos a realizar el corte del paraboloide hiperbólico y vamos entonces a utilizar el método de proyección. Entonces aquí usamos el método de proyección. Y bueno, uno es definir la región cerrada, ya la tenemos, aquí está. El 2 es evaluar los vértices. RXY, de RXY en Z igual a f de x. Entonces tendríamos que el primer vértice con A 0, 0, tendríamos z es igual a la función evaluada en 0, 0 y esto sería 0 por 0, 0, 0 más 6, 6. Entonces esto nos lleva a 6. Luego con B, que es 4, 0, 4, 0, 4,0. Entonces evaluemos nuestra función en 4,0 y tenemos 0, menos 8, 0, más 6, menos 8 más 6, menos 2. Menos 2. Y en este caso, entonces con C, que es 0,8, vamos a hacer Z en 0,8, será... Esto es 0, luego aquí sería 0, aquí sería menos 8 y más 6 menos 2. Estos son los valores de Z que obtenemos para el punto A, para el punto B y para el punto C respectivamente. Estas son las Z que me interesa porque de ahí voy a concluir quién será máximo y quién será mínimo al haber finalizado con este proceso. Entonces vamos a continuar. Aquí voy a ir anotando los puntitos. El primero es el 1, 2, 4. Que no me interesa en este momento saber si es puntosilla o no. ¿Por qué? Porque probablemente el corte coincida con él y en este caso pasará de ser un puntosilla a algo más. Nunca se sabe el corte cómo altere o cambie el resultado de lo que pudiera representar esto cuando no se limitan a las variables y se trabaja con toda la superficie. Entonces 4,0 menos 2 y C es 0,8 menos 2. Ahí vamos a ir anotando los puntos. ¿Sí? Es decir, lo que trato de explicar es que de esa figura, que en este caso es un punto silla, aquí otra vez vamos con el mismo modelito, aquí sería el punto silla, ¿sí? Si en este caso no me interesa saber si representa o no el punto silla, es decir, no me interesa aplicar el criterio de las segundas derivadas para ver qué representa, porque pudiera ser que el corte que estoy haciendo probablemente haga que ese punto silla, al hacer un corte en esta forma, como ejemplo nada más, entonces si el plano pasa por la figura en esta forma, entonces pasa de ser un punto silla a ser un valor máximo de la parabolita que aquí vemos que tenemos y cortarle exactamente atravesándolo en el punto silla.
ya no lo veríamos como un punto silla, sino lo veríamos como el máximo o el vértice de esa parabolita que representa el valor máximo en ella. Entonces, depende de cómo se realice el corte de una figura, pudiera ser que ese valor ya no representa lo que es cuando se trabaja en una región abierta. Vamos entonces al punto 3, que es obtener las curvas de intersección. Entonces vamos a obtener las curvas de intersección. Aquí le ponemos 3, obtener las curvas de intersección. Obtener las curvas de intersección. Entre la superficie, en este caso el paraboloide hiperbólico, puesto que ya la conocemos, paraboloide hiperbólico, y cada uno de los planos y cada uno de los planos en los cuales se proyectan los lados del triángulo, y cada uno de los planos que contienen a los lados del triángulo. Bueno, aquí un triángulo. Bueno, ahorita ya lo hacemos en la otra parte. Triángulo. Entonces vamos a ver. Borramos esta parte. Y tenemos aquí las curvas de intersección entre el paraboloide hiperbólico y cada uno de los planos que contiene a los lados del triángulo. Entonces vamos a obtener la primera intersección. Intersección entre, y aquí vamos a ir poniendo el paraboloide, el plano, primero el plano de ecuación. La primera vamos a usar el de x. X igual a 0, que era la que representaba todo el eje coordenado y. X igual a 0. Entonces, x igual a 0, la ecuación del entre el plano de ecuación x igual a 0 y el paraboloide. Que es el z igual a xy. Aquí está. Z igual a xy menos 2x menos y más 6. Entonces vamos a obtener la intersección usando, trabajando simultáneamente con ambas ecuaciones. Voy a sustituir esta en esta y tendríamos sustituir x igual a 0 en z igual a xy menos 2x menos y más 6. Y tendríamos que z es igual a 0, 0 menos y más 6. Esa es la intersección entre ese paraboloide hiperbólico y el plano coordenado YZ, que es el x igual a 0. Este es el plano coordenado YZ. ¿Recuerdan? Este sería el plano coordenado YZ. Plano coordenado YZ. Ok. Entonces, lo que vemos aquí, esto en un plano, esta ecuación en un plano sería una recta en el plano YZ. Sí, precisamente, una recta en el plano YZ. Pero si estamos trabajando en 3 dimensiones, esto ya no es un plano. En 3 dimensiones, si yo deseo representar a la recta de intersección entre estas dos superficies, porque es una recta la intersección entre este plano y este paraboloide hiperbólico, pues no podría yo usar esta ecuación porque esto representa un plano en R3.
Entonces, la recta en R3 tendrá que estar representada de esta manera. Recta sería entonces, podemos decir que la letra L va a representar a dicha recta. Tendría que ser la intersección de este plano y este plano. La intersección entre dos planos va a ser la recta, que es la curva de intersección que ando buscando. Entonces esta es en realidad la ecuación de un plano. En R3 esta es la ecuación de un plano. Y en R3 esta es la ecuación de un plano. Y bueno, la intersección de ambos planos es la recta. Y vamos a usar entonces esta para poder determinar en ella puntos críticos, pero ¿recuerdan cuáles son los puntos críticos de una recta? Entonces vamos a derivar. Recuerden, estamos derivando con respecto a z, que es la variable en la cual necesitamos encontrar valores extremos, máximos y mínimos. Entonces derivando, tendríamos z' va a ser igual a menos 1. Derivando, entonces aquí para z su variable independiente es y, y derivamos con respecto a ella y es menos 1. ¿Y qué pasa cuando deseo igualar a 0? Pues llego a una incongruencia. Esto no podría igualarlo a 0. Entonces no existen puntos críticos. En la recta. Y ya esto lo habíamos visto, que cuando deseamos obtener valores extremos en una recta, pues al derivar la pendiente siempre es un valor constante y esta no la podemos igualar a 0. Quiere decir entonces que no existen puntos críticos en una recta porque esta pues se prolonga a infinito y a menos infinito y nunca va a haber un valor que podamos decir que es el máximo o que es el mínimo, porque siempre existirá otro pues por debajo de él o por encima de este otro, ¿no? Para poder definir máximos y mínimos. Una recta no los tiene. No en puntos críticos, tendríamos que limitarla para encontrar en ella puntos críticos. Entonces estoy ya trabajando con una recta y en ella no existen puntos críticos. Entonces en esta recta de intersección no los hay. Y bueno, nada más para recordarles, pues como el paraboloide hiperbólico es una superficie reglada, entonces cuando hicimos el corte de con uno de los planos, con este plano, entonces lo que encontramos es precisamente una recta, ¿sí? Esta recta es la que encontramos. Hacer el corte con uno de los planos coordenados. Esta fue la recta de intersección. Y bueno, aquí no encontramos puntos críticos. Vámonos a obtener en la segunda. Vamos ahora a utilizar intersección entre, esta sería la primera que estamos buscando, la segunda que estamos buscando, vamos a ponerlo así. Es la primera intersección. La segunda intersección que estamos buscando es entre el plano de ecuación. Ahora vamos a utilizar la ecuación y igual a 0. El otro plano, el que representa en el plano XY, esto representa al eje X. En 3 dimensiones ya representa al plano coordenado XZ. Entonces vamos a hacer la intersección de este plano con el paraboloide. Con el paraboloide hiperbólico. Entonces, pues vamos a sustituir y igual a 0 en z, en la ecuación del paraboloide hiperbólico. Sí, así. Y entonces tenemos que z va a ser igual a, esto es 0, menos 2x, esto es 0, más 6.
Esa sería la intersección y volvemos a lo mismo. Esto entonces, si lo represento en R3, vamos a decir que es la recta. Sí, nada más esto como una letra que representa dicha recta de intersección entre este plano y este plano, que sería la misma recta que si utilizo estas dos ecuaciones para representarla, porque toda curva en el espacio de R3 es la intersección entre dos superficies. Entonces podría usar estas dos ecuaciones para representar a la recta. ¿Por qué no lo hago? Pues porque tengo que derivar con respecto a z y es mucho más conveniente representar a dicha recta como la intersección de dos planos, donde al derivar con respecto a z solamente voy a tener que derivar con respecto a una variable en lugar de a dos. Entonces por eso estoy utilizando esta representación. Entonces vamos a derivar. Bueno, aquí ya nada más esto es un plano, esto es otro plano, y la intersección de ambos, la intersección de esos dos planos es la recta, y vamos a derivar. Entonces z' sería igual a menos 2. Y de nuevo, si estoy considerando una recta, no voy a encontrar en ella puntos críticos, porque ese valor constante que representa la pendiente en la recta, que representa para una recta, la pendiente de una recta tangente es la pendiente de la misma recta, entonces no puedo igualar a 0 este valor de menos 2, entonces z prima igual a menos 2 no puede ser igualada a 0, no existen, no hay puntos críticos. No existen puntos críticos en estas dos intersecciones que representan rectas. No encontramos puntos críticos. Vamos a ver en la tercera intersección. Este no lo borramos, esto sí lo borramos. Y este también, porque al fin y al cabo en un momento vamos a tratar de representar esa figura con todo lo que estamos obteniendo de ella. Vamos a ver. Entonces aquí el tercero de las intersecciones sería la que se da entre el plano, intersección entre el plano, y este ya no quiere escribir. Ahora vamos a usar al plano de ecuación, si no me equivoco, a ver, era y igual a menos 2x más 8. Y el paraboloide. O sea, intersección de entre el plano con el paraboloide. No, que aquí no va el acento. Ajá. Y en este caso voy a sustituir esto en esto. XY menos 2x menos y más 6. Entonces sustituyendo. Plano, ecuación de plano en ecuación de hiperboloide, de paraboloide. Y entonces tenemos que z es igual a x por, en lugar de y vamos a colocar menos 2x más 8. Ya estoy sustituyendo esta y aquí. Y menos 2x y menos y de nuevo, pero en lugar de y voy a colocar menos 2x más 8 y más 6. Ahí está. Ya nada más simplificamos. Z entonces es igual a menos 2x cuadrada menos 2x cuadrada más 8x menos 2x más 2x menos 8 más 6. Z entonces va a ser igual a menos 2x cuadrada más 8x menos 2. Ahora pareciera que la intersección que se dio entre este plano, que ya no es ninguno de los planos coordenados, sino en este caso es un plano oblicuo a cualquiera de ellos, sería entonces
ya no una recta. Si ustedes se dan cuenta, esta sería la ecuación de una parábola en el plano XZ. Y como ya no estamos en un plano, entonces va a ser una parábola, pero en R3. Por consiguiente, voy a usar estas dos ecuaciones para representarla. La ecuación que podría ser en este caso un cilindro parabólico, Z solo en términos de X en este caso, y el otro que sería el plano del cual partimos, el plano que debe de contenerla. Entonces así la represento como la intersección de un cilindro parabólico con un plano, con el plano original, ¿no? Con este planito. Sí, en lugar de ser la intersección del paraboloide hiperbólico y el plano, ahora tenemos un cilindro y un plano. Entonces vamos a obtener la derivada. Y para este cilindro parabólico es donde se involucra z, pues entonces esa es la derivada que vamos a realizar. Derivemos z y tendremos menos 4x más 8. Ahí está, esa es la derivada de la función en la que interviene z, que es la variable que nos interesa en este caso. Y ahorita lo igualamos a 0, igualar a 0. Y tendríamos que menos 4x más 8 debe ser igual a 0. Factorizo ese menos 4, nada más para que podamos verlo de esta manera, la misma ecuación, y la igualamos a 0. Entonces, ya que tenemos aquí nuestra ecuación igualada a 0, para esa curva de intersección, para esta curva de intersección, estoy igualando su derivada a 0 para encontrar en ella una recta tangente cuya pendiente sea 0, y esa me indicará ahí donde el valor de la variable independiente x me indicará ahí donde se encuentra un punto estacionario, punto crítico. En este caso es en x igual a 2. Entonces pues vamos a utilizar con x igual a 2 en la ecuación de la parábola, en las ecuaciones de la parábola. Podemos obtener los valores de y y de z para ese x igual a 2. Entonces no es ninguno de los puntos que ya hemos obtenido, no, ninguno de estos puntos tiene una x igual a 2. Ok, entonces vamos a ver. X igual a 2, si x es igual a 2, esto sería menos 4, y menos 4 más 8 es 4. Entonces el punto, ¿a qué valor le corresponde? El 1. P subíndice 1 tendrá una abscisa 2, una coordenada en x2, una ordenada 4 y una valor en la cota o coordenada z de, aquí sería 4 menos 8 más 16, 8 y menos 2, 6. Ese sería el punto que estoy obteniendo de cómo el punto que puede ser un máximo o un mínimo de esta parábola, que fue el corte que vemos del plano con el paraboloide hiperbólico. Entonces, cuando ese paraboloide hiperbólico se corta con dicho plano, lo que se ve es una parábola, ¿sí? Entonces, a lo mejor el corte lo están realizando para ese plano, se está realizando más o menos como por aquí, y entonces lo que vemos es una parabolita. Si lo realizan acá, a lo mejor aquí está uno de los planos coordenados, acá se encontraba otro de los planos coordenados, y como este plano ya no es paralelo a ninguno de los planos coordenados, sino al contrario es un plano oblicuo, entonces a lo mejor ese corte en el paraboloide hiperbólico nos lleva a ver ahora esa parabolita, así, y en la parábola pues probablemente este sea de la parábola que estamos viendo en el corte, su vértice. Ese sería su vértice. Por la ecuación de la parábola, por este menos, probablemente la parábola sí abre hacia abajo, y en este caso este sería el vértice o la parte superior de la parabolita, la parte más alta en la parabolita. Vamos a ver lo que es importante verificar
si está dentro de la región cerrada. Entonces, ¿qué tenemos en la región cerrada? Por ahí la borré, pues sí, ya no está por ningún lado. Pero entonces con x igual a 2, con x igual a 2, que es la coordenada x y la coordenada y del punto, por el triangulito iba de 0 a 4, creo. Sí, a 4. Y la y iba entre de 0 a 4 y la y iba también de 0 a menos 2x más 8. Ahí está. Entonces, una x2 se encuentra dentro de este intervalo. Perfecto, esta sí cumple. Y una y, esta sí cumple. Si la x es 2, entonces este límite superior para el intervalo en y sería menos 2 por 2, que la x tiene un valor de 2, menos 2 por 2, menos 4 más 8 es 4. Entonces la y también debe de ir de 0 a 4. Está en 4, sí satisface este intervalo. Quedó en el límite superior, pero satisface el intervalo. Entonces, ese punto pertenece a la región cerrada. Y pues lo agregamos aquí. En este caso sería el último de los puntos que ya obtenemos con todas las curvas de intersección. Entonces ya obtuvimos todos los puntos posibles. Ya no hay más formas de obtener puntos. Todos estos son en frontera. De aquí hacia abajo son puntos en frontera y el único que obtuvimos al interior es este. Entonces tenemos 4 en la frontera y 1 al interior. Este es el único que obtuvimos en el interior o al interior. Ajá. Y todos estos son en la frontera. Ahí donde se realiza el corte de esa superficie, ahí quedó. Vamos entonces a lo último, que es comparar todas las setas. Vamos a comparar todas las zetas y ver cuáles de esas representan máximos y cuáles de esas representan mínimos. En este caso tenemos 2 máximos y 2 mínimos. La zeta máxima está en 6 y la encontramos en 2 puntos. Uno en el vértice A del triangulito y otro en el punto que acabamos de obtener aquí con el corte de este plano y del paraboloide. Los dos tienen la misma cota, 6. Y tenemos también 2 mínimos en los vértices B y C respectivamente. Entonces, pues esa sería la manera de concluir. En este caso, pues sí, aquí borramos. Esos serían entonces los valores max. Todos quedaron en frontera en este caso. Al interior no quedó ninguno de los valores extremos absolutos. Entonces, pues ya nada más sería concluir. El punto número 4 sería concluir cuál de todos los, cuál cota representa el máximo y cuál cota representa el mínimo. Concluir valores máximos y mínimos absolutos comparando todas las cotas de los puntos obtenidos. Y pues con ello ya concluyo. Estos son máximos, este es un máximo y este es un máximo. Máximo absoluto y máximo absoluto. Tiene 2 máximos, 2 valores en Z máximos en 6. Y también tiene 2 mínimos, que son este y este son mínimos. Mínimos absolutos. Ahí están, todos en la frontera. Y ya.
Esa sería entonces la manera de llegar a concluir cuál sería ya borré donde, pues aquí está, este es el punto silla. En este caso pues ese quedó al interior, pero no está representando. Quiere decir entonces que los cortes que se hicieron en ese paraboloide hiperbólico de alguna manera incluyen al punto silla, pero dejan o el corte percibe que todavía sigue siendo un punto silla. Entonces probablemente uno de los cortes se realizó en esta forma, como un plano paralelo a uno de los coordenados o un plano coordenado, y lo que vimos fue esta recta. Ajá. En ese corte, en el otro corte también vimos a otro plano coordenado, algo así, por acá anda ya el otro plano coordenado, y lo que vemos en ese otro corte también es esta recta. Y el tercero de los cortes, ya lo decíamos, fue de manera oblicua a ambos planos coordenados, o sea, ¿sí? Y lo que vimos en ese corte fue una parabolita que abre hacia abajo, y ese punto silla que queda por aquí, pues queda como detrás de esa parabolita o de ese corte que se pudo haber hecho aquí, así. Quedó ese punto silla detrás de ella para que pudiera entonces este corte llevarnos a un valor máximo, aquí, un máximo, y el otro valor máximo lo obtuvimos aquí en un vértice del triangulito. Un máximo estuvo por aquí, otro máximo estuvo acá, en donde vemos a la parabolita, la parte, el vértice de la parabolita, como abre hacia abajo, pues el vértice es el punto de mayor cota en la parabolita, y entonces vemos que uno de los máximos estuvo ahí en el vértice de la parabolita y otro en el vértice del triangulito que representa o que limita la región cerrada. Entonces aquí está un plano, otro plano, aquí vimos un corte, una recta, aquí vimos otra recta, aquí vimos una parábola, y el punto silla quedó por detrás de ese corte que nos lleva a la parabolita. Y bueno, entonces así pudimos visualizar todo lo que son los valores absolutos en la figura. Déjenme ver qué tiempo lleva el video. Ok, este video entonces nos permite incluir un caso especial, que es el de la aplicación del método de proyección. Es cuando la superficie es un plano. Vamos a considerar entonces un tercer ejemplo aquí. Sí, el tercer ejemplo. Entonces vamos a decir obtener los valores extremos absolutos, los valores extremos absolutos de la superficie. Ajá. Y tenemos z, déjenme ver si hay algún otro que pueda pintar un poquito más. Z igual a, y en este caso vamos a considerar 4x menos y más 8. No sé, lo que quiero es representar una superficie que represente un plano. La x está elevada a la primera potencia, la y está elevada a la primera potencia, la z está elevada a la primera potencia. Esta es la ecuación de un plano y este sería su término independiente. Entonces vamos a obtener los valores extremos absolutos de este plano, limitando, definida la región cerrada, región cerrada, RXY, de esta forma, definida la región cerrada, por el triángulo, o por los gráficos, y entonces tendríamos y igual a x, y igual a menos x, y y igual a, ¿qué les parece? Y igual a 2. Eso serían entonces la manera de obtener
Vamos a ver. Entonces yo creo que tenemos entonces obtener los valores extremos absolutos de la superficie definida por la región cerrada por los gráficos y igual a x, y igual a menos x y y igual a 2. Perfecto. Entonces vamos a proceder. ¿Qué pasa cuando es un plano el que estamos limitando a una región cerrada? Bueno, pasa lo siguiente. Definamos la región cerrada. Región cerrada. Va a ser estos X, Y, 0. Una de las rectas es la Y igual a X, no tiene ordenada al origen, pasa por el origen y su pendiente es 1. Entonces es esa recta, la llamada función identidad, en la que los valores de X y Y son iguales. Entonces es esa recta 45 grados. Aquí anda esa recta. Bueno, por ahí va. La Y igual a X. Y la otra es con la característica, también pasa por el origen, pero en este caso ahora la pendiente es menos 1. Entonces esa otra recta es esta. Aquí a 135 grados con respecto a X, ahí estaría. Más o menos, bueno, queda un poco chueca, pero Y es igual a menos X. Y la otra es Y igual a 2, una recta horizontal, Y igual a 2. Entonces vamos a dibujar más o menos una recta horizontal en Y igual a 2. Esta será la recta Y igual a 2. Esta sería Y igual a 2, pero ya no hay dónde ponerla, a Y igual a 2. Vamos a poner aquí Y igual a 2 y por acá a Y igual a X. Esta de acá va hasta acá, Y igual a X. Bueno, entonces ahí está la región que nos están definiendo ahora. Ahí está, todo esto. Esa es la región definida ahora. Y bueno, para esa región vamos a identificar estos puntos que serían los vértices del triangulito que está representando, y vamos a definir también lo que serían los intervalos para poderla representar. Esta recta en particular, esta región en particular, vamos a ver cómo conviene representarla en una región del tipo 2 o de horizontalmente simple, porque vemos que las ventajas de representar en una u otro tipo de región a veces es el simplificar los intervalos que intervienen en esa definición o en esa representación de la región. Miren, si la representamos como una región verticalmente simple, les voy a decir lo que pasa. Región verticalmente simple, ocurriría lo siguiente, o tipo 1 o tipo X. Las dos rectas verticales que tendría que utilizar para poder delimitar a la región completa serían esta y esta. Sin embargo, cuando yo utilizo estas dos rectas verticales, que en este caso si esto es Y igual a 2, entonces aquí tendría yo el punto en Y igual a 2. Todos estos puntos de la recta Y igual a 2 tienen la misma ordenada, Y igual a 2. Si aquí la ordenada es 2, entonces la X tendría que ser menos 2. Entonces este puntito que está aquí está representado por... Vamos a poner que este es el punto A, que es el más facilito, A00. Que este es el punto B, este es el punto X y Y son iguales, y la Y vale 2, pues 2, 2,2. Y en este caso la Y para todos los puntos es 2, en este caso entonces el C, sería el que tiene en Y 2, pero en X menos 2. Así sería A, B y C. Esos serían los puntos que representan los vértices. Ahora, si es así,
Este entonces iría de x igual a menos 2, esta recta vertical de x menos 2 a x2. Ahí está la x2 y la x menos 2. Y de ser así, entonces y tendría que ser representado en dos formas diferentes. La y tendría que ir de la recta en azul a la recta en morado, porque estamos haciendo un barrido de y así, en dirección de los reales positivos en y. Entonces, de abajo hacia arriba. Entonces, lo que primero me encuentro que está limitando a la región por la parte baja es esta recta en azul. Y lo que veo que está limitando a la región en esta parte alta es esta recta en morado. Entonces, tendría yo que utilizar dos regiones verticalmente simples porque esta parte está limitada por la recta en azul y la recta en morado. Y de aquí en adelante está limitada por la recta en rojo y la recta en morado. Entonces, desde utilizar una región verticalmente simple, tendría que hacer lo siguiente, es decir, la x iría de menos 2 hasta 0 en esta parte nada más. Y la y tendría que ir desde la recta en azul, que es menos x, hasta la recta en morada, que es 2. Entonces, aquí estaría limitada por la recta en azul y por la recta que tiene el valor de 2. Y esta sería la primera región. La segunda región tendría que ir de 0 a 2 y la y tendría que ir de la recta en rojo a la recta en morado. Entonces tendría que ir de x a 2. Ahí, así tendría que ir de la recta en rojo a la recta en morado. Entonces necesitaría de dos parejas de intervalos para poder definir esta región como una región verticalmente simple. Lo que no ocurre si la defino como una región horizontalmente simple. Miren lo que pasa si la defino como una región horizontalmente simple. Y esto nada más para poder tener los intervalos en los que voy a estar analizando si los puntos obtenidos en este proceso se encuentran o no dentro de la región cerrada. Entonces, si lo defino como una región horizontalmente simple, necesito ahora de rectas horizontales. Y esas rectas horizontales serían, pues, la y igual a 0, ¿sí? La que coincide con el eje x, y igual a 0 porque va desde este punto hasta este punto en la región, y la otra sería la y igual a 2. Entonces, para y tendría yo que limitar la y entre 0 y 2. Dos rectas horizontales. Ahora estoy usando dos rectas horizontales. Estos valores los obtengo de dos rectas horizontales. Sí, aquí usé dos rectas horizontales. La y igual a 0 y la y igual a 2. Y ahora la x la tengo que limitar ya no entre valores constantes, porque si lo hago entre valores constantes esto sería un rectángulo, sino la x, el barrido de la x va en dirección de los reales positivos en x, o sea, en esta dirección. Entonces yo quiero limitar esta región como una región horizontalmente simple, solamente diría que la x va de la recta en azul a la recta en rojo entre estas dos horizontales en y. Entonces, en todas las horizontales en y, x va de la recta en azul a la recta en rojo. De la recta en azul a la recta en rojo, solamente que si estoy definiendo la x va a quedar en términos de y.
Entonces de la recta en azul, menos y, a la recta en rojo, y. Esto es x igual a y, x igual a y. Y aquí es y igual a menos x o x igual a menos y. Entonces aquí quedaría menos y. Ajá. Aquí sería y igual a menos x o x igual a menos y. X igual a menos y. Entonces, esta sería la única pareja de intervalos cerrados que definen por completo a la región cerrada. Pues entonces esta que nada más necesito de dos intervalos cerrados para definir a la región cerrada. Ya que tengo la región cerrada definida en una pareja de intervalos, ahora sí procedemos al cálculo de los valores extremos. Entonces, valores extremos al interior. Y ya no quieren pintar ninguno. Valores extremos al interior. Los valores extremos al interior, entonces usemos el criterio de las primeras derivadas. Y este sería criterio de las primeras derivadas, criterio de las primeras derivadas parciales. Y derivemos entonces a la ecuación de un plano, pero resulta que la ecuación del plano, al derivarla con respecto a x, nos da un valor constante. Al derivarla con respecto a y, también. ¿Por qué? Porque un plano no tiene tampoco puntos críticos. Si recuerdan, un plano se prolonga infinito en todas direcciones. Entonces, cuando yo quiero encontrar en él máximos y mínimos, pues si no lo limito, no voy a poder obtener máximos y mínimos. Es el mismo caso de la recta en dos dimensiones. Entonces, cuando yo deseo igualar a cero, pues obviamente esto no llego a una incongruencia. Ambas derivadas parciales son constantes o tienen valor constante, entonces no podemos. No hay puntos críticos. Estamos hablando de un plano, no hay puntos críticos. Ajá. Y entonces al interior no voy a obtener puntos críticos. ¿Qué pasa con los valores extremos al interior? Valores extremos al interior, que diga en la frontera. Valores extremos en la frontera. Cuando se aplica el método de la proyección, entonces lo que tenemos es el método de proyección, pues entonces tendríamos lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer aplicando el método de proyección es evaluar. Ninguno de estos sirve ya. Evaluar. Bueno, primero la región cerrada, que ya la conozco. Allá. Región cerrada. RXY, aquí ya tengo sus intervalos. 2. Evaluar los vértices A, B y C del triángulo, ¿no? Que limita a RXY. En este caso es un triángulo, podría ser un cuadrado, podría ser un pentágono, un octágono, cualquier otra figura, ¿no? Hemos estado usando triángulos, pero que limita a ABC del triángulo que limita a RXY. Y he estado usando triángulos porque obviamente pues es más fácil trabajar con la intersección de 3 planos con la superficie a trabajar con 4, 5, 6, que sería el caso de un pentágono, de un hexágono, en fin. Entonces, pues por eso nada más, por esa razón, por hacer más corto el proceso que de por sí es un poquito largo. Evaluar los vértices ABC del triángulo que limita RXY. Ok, entonces ya los tenemos aquí. Aquí está el A, aquí está el B y aquí está el C. Entonces con A
0, 0. En z tendríamos que, al evaluar en 0, 0 la z, ¿dónde anda la z? Aquí está la z. Si esto es 0 y esto es 0, la z es 8. Con b 2,2. En esta ecuación de la superficie tendríamos que z es igual a 8 menos 2, 6 más 8, 14. Y con c, que es el menos 2,2, tendríamos que la z aquí, menos 2,2 sería, menos 2 en x sería menos 8, menos 2, menos 10, y, bueno, menos 8, menos 8, menos 2. Entonces aquí sería menos 2 por 4, menos 8, pero con este 8 ya lo simplificamos o lo cancelamos, y en este caso nada más nos quedamos con menos y, pero y vale 2, entonces menos 2. Ya tenemos entonces los valores de los 3 puntos. Voy a borrar ya todo esto, que esto es de lo pasado. Y vamos a volver aquí a poner los puntos que estamos obteniendo para este ejercicio. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestros puntos, que son el A, el B y el C. En este caso, ahí estarían A, el 0,0 con su cota en 8, al evaluarla aquí en este plano. Luego el B sería el 2,2 con la cota en 14. Y C sería el menos 2,2, tiene menos 2 en la Z. Esos serían los 3 primeros puntos que estoy representando aquí. Ahora las intersecciones. Bueno, las intersecciones serían las siguientes. El paso número 3 sería 3 intersecciones. Y las intersecciones entonces serían, perdón, nada más, vamos a ver, las intersecciones entonces serían con el plano y con cada una de estos, las ecuaciones que representan estas rectas en R2 van a ser las ecuaciones que representan a los planos en R3. Entonces de R2 proyectamos cada una de estas rectas como si fueran 3 planos. Entonces intersecciones de, vamos nada más, y aquí nada más voy a decir de Z, de la primera vamos a poner la más sencilla, y igual a 2, de y igual a 2, con Z igual a 4x menos y más 8. Entonces sustituimos una en otra y tendríamos entonces Z es igual a 4x menos 2 más 8, 6. Y entonces se obtiene una recta. La recta de ecuaciones Z igual a 4x más 6 cuando y es igual a 2. Esta es la recta que se obtiene. Este es un plano. Este es otro plano. Y la intersección de ambos es la recta que estoy buscando. Pero lo que necesito es derivar para obtener. Pero si es una recta, ¿qué va a pasar cuando derive? Que obtengo constantes. Y que esto no lo puedo igualar a 0 porque es una recta. Entonces aquí vuelvo a tener el problema de que no tiene puntos críticos, puesto que es una recta, no hay puntos críticos. Y voy a tener exactamente lo mismo para cada intersección. Exactamente lo mismo. Vamos a considerar que esta fue la primera intersección. La segunda intersección sería de y igual a x con el plano
y tendríamos entonces que al sustituir y igual a x en esta ecuación tendríamos z es igual a 4x y ahora en lugar de y voy a colocar x más 8, una recta, la recta 3x más 8. Ahora una recta en el plano xz, pero dicha recta está representada en 3 dimensiones. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Dicha recta está representada en 3 dimensiones, pues de esta manera, ¿no? Es la recta L2, cuyas ecuaciones son z igual a 3x más 8, cuando y es igual a x. Dos planos, cuya intersección es esa recta. Y bueno, lo importante es que es una recta y cuando yo derivo la ecuación de dicha recta, que en este caso la ecuación en z, porque estoy derivando con respecto a z, llego a un valor constante, que no puedo igualar a 0 porque obtengo una incongruencia. Y esto es porque no existen puntos críticos en la recta, no hay puntos críticos en la recta, o posibles valores máximos y mínimos. Y va a ocurrir lo mismo con la tercera y última de las intersecciones, que ahora sería de y igual a menos x, de esta, con el plano que anda por acá, ¿no? El plano z igual a 4x menos 8y. Entonces, esto, con z igual a 4x menos y más 8. Entonces, al realizar la intersección, pues voy a sustituir esta ecuación en ella y me va a llevar a que z es igual a 4x menos y. Pero y vale menos x, entonces sería menos x, sería más x más 8. Y esto nos lleva a z igual a 5x más 8. Y ya no pude salvar la figura que me estaba ayudando a identificar esto. Entonces, pues estos son 3 planos que van a cortar a otro plano que anda por acá, un plano que anda de esta manera, que nos podemos dar cuenta dónde corta, ahorita lo dibujamos aquí, dónde corta el eje X, dónde corta el eje Y, pero lo importante es que la intersección de 2 planos nos lleva a una recta, y esa recta la representaríamos así si solo estamos trabajando en el plano XZ, pero como no estamos trabajando en el plano XZ, sino estamos en 3 dimensiones, entonces en 3 dimensiones toda curva debe de tener 2 ecuaciones cartesianas en su representación, y estas van a ser estas. Entonces, ya que tengo a la recta representada en R3 de esta manera, también aquí 2 planos. La intersección de 2 planos es la recta, y al derivar, pues tengo que z' es igual a 5. Y esto no se puede igualar a 0. No hay puntos críticos. Bueno, pues entonces el plano no tuvo puntos críticos al interior. El plano tampoco, en los cortes que fueron rectas pudimos identificar puntos críticos. Entonces solamente me quedo con haber evaluado los 3 vértices que representan los vértices del triángulo que limitan la región en Z, y es la única forma de encontrar valores máximos y mínimos de un plano limitado por cualquier polígono, es decir, cualquier figura cuyos lados sean rectas.
En este caso es un triángulo, pero podría ser cualquier polígono, dígase cuadrado, rectángulo, octágono, hexágono, pentágono, y puede ser regular o irregular, no tienen por qué fuerza que ser todos sus lados iguales, podría ser cualquier polígono, regular o irregular. Lo único que voy a hacer cuando la superficie sea un plano, lo único que voy a hacer es evaluar los vértices de dicho polígono en el plano, en la ecuación del plano, y esos valores me llevarán a obtener los valores de z. Comparo los valores de z obtenidos para todos los vértices del polígono, en este caso fue un triángulo y tenemos 3 vértices, y de aquí voy a concluir quién es máximo y quién es mínimo. Entonces, el método de proyección, cuando se trabaja con una superficie que identificamos como un plano, sabemos que únicamente lo que tenemos que hacer es evaluar en ella los vértices del polígono que limita la región cerrada. Y con ello vamos a obtener entonces los valores de las cotas y de ahí concluiremos. ¿Quién de esos valores es el máximo absoluto? ¿Y cuál de esos valores representa al mínimo absoluto? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, siempre y cuando la superficie sea un plano. Porque si es en el caso de los ejemplos anteriores, paraboloides, como los vimos en paraboloide hiperbólico, paraboloide elíptico, paraboloide circular, y pueden ser cualquier otra superficie, no solamente las superficies cuádricas. Podríamos tener cualquier otra superficie, incluso que no fuera una superficie cuádrica. En el momento que se identifica que no es un plano, el proceso que hay que realizar es como lo hemos hecho hasta ahora. Es decir, determinar la región cerrada, obtener valores extremos al interior aplicando criterio de las primeras derivadas, luego los valores extremos en la frontera aplicando el método de proyección, todas las intersecciones, todos los puntos que podemos obtener en él y luego comparar todos los puntos obtenidos. Solo cuando se identifican dos características en el ejercicio a resolver, que sean que la superficie que nos dan es un plano, o esa función representa un plano, y la región cerrada está limitada por un polígono regular o irregular. Entonces, en ese único caso, cuando la superficie es un plano, lo único que podría hacer para poder llegar a obtener los valores extremos es solo evaluar los vértices del polígono en el plano, en la ecuación del plano, para obtener todas las cotas asociadas a todos y cada uno de los vértices, y ya obteniendo las cotas de cada vértice, concluir al comparar cuál es la máxima y cuál es la mínima, o cuál representa el valor máximo absoluto y cuál representa el mínimo absoluto. Es la única forma en que el método de la proyección se simplifica. Entonces voy a anotar eso en este lado. ¿Sí? El método de proyección se simplifica cuando la superficie que se da, o la superficie de la cual se desea obtener un valor máximo y mínimo absoluto, es un plano. Es decir, es de la forma AX más BY más CZ más D igual a 0. Y la región cerrada está limitada por un polígono. ¿Sí? Solamente en ese caso podemos simplificar este procedimiento. Vamos a ver, entonces el método de proyección se simplifica si la superficie z igual a f de x, y es un plano. Es
un plano. Sí, entonces en este caso sería la ecuación AX más BY más CZ más D igual con 0. Bueno, esto es en forma implícita, ya si despejamos a Z, pues obviamente la veríamos aquí G de X más H de Y más en fin, unos coeficientes que en este caso al despejar la Z serían A sobre C, B sobre C, D sobre C o menos A sobre C, en fin, pero en términos de X, Y, todos a la primer potencia, las variables todas elevadas a la primer potencia. Si ustedes identifican una ecuación de este tipo, están trabajando con un plano como superficie. Entonces se simplifica si la superficie es un plano. Esto es muy importante. Si tenemos un plano, entonces, y la región cerrada está limitada, y la región cerrada, RXY está limitada por un polígono. Ya sea regular o irregular, esto regular o irregular no es importante, simplemente que sea un polígono. De esa manera garantizaría que la intersección entre los lados de dicho polígono, que son planos en R3 o en su proyección en R3 serían planos, con el plano original o con el plano que nos están dando como superficie, pues van a ser rectas, y como rectas entonces no voy a encontrar puntos críticos en ellas. Entonces pues no tiene caso evaluarlas, porque vamos a llegar a que es recta, 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 no tiene punto crítico, no tiene punto crítico, no tiene punto crítico, y tampoco evaluar al plano para poder llegar a que tampoco el plano, en el plano voy a encontrar puntos críticos, puesto que es un plano. Entonces lo único que tenemos que hacer, el método se simplifica si la superficie es un plano, y la región cerrada está limitada por un polígono. En estos casos pues solamente basta, se simplifica y basta evaluar los vértices del polígono en la ecuación del plano para obtener la cota de cada vértice, y por último concluir cuál de todas fue o es la máxima, es el valor máximo absoluto, y cuál es el valor mínimo absoluto. Eso es todo lo que habría que hacer. Si, de nuevo vuelvo a decir, si identifican a la superficie un plano y si la región cerrada está limitada por un polígono. De cualquier otra forma, hay que realizar el método por completo, como lo hemos hecho en los tres anteriores, en los tres primeros ejercicios. Sí, solamente en este caso, que fue el último ejemplo, en el cual vimos que lo único que basta es sustituir o evaluar los vértices para poder determinar en ellos sus cotas y concluir quién es máximo y quién es mínimo. Nada más, eso es todo. Entonces, si pueden encontrar algún caso así, entonces simplifiquen el método a solamente esto, evaluar vértices y concluir quién es máximo y quién es mínimo. Entonces es el caso de un planito. En este caso está limitado por algún polígono dentro de el plano XY.
Y ese polígono pues nada más nos va a llevar a establecer, quedarnos con una región del plano, y esa es la única que nos interesa considerar en el plano. Entonces nada más este segmento de plano es lo único a lo cual le voy a evaluar en la cual voy a encontrar máximos y mínimos. ¿Sí? Si ese polígono es un rectángulo, pues entonces nada más me quedo con un rectángulo del plano. Entonces del plano me quedaría nada más con un fragmento, un segmento de él, y sea cual sea la posición de en ese segmento basta con evaluar los vértices, ¿sí?, de lo que fue la proyección en planta de esta región cerrada, y evaluando los vértices saber cuál de estas zetas es máxima y cuál de estas zetas es mínima. La mínima, la máxima, y estas se quedan a la mitad. Si es un triángulo, pues nada más me quedaría con un pedazo de plano triangular, y lo mismo ahí vería yo cuál de esos vértices es máximo, o cuál de esos vértices tiene su cota máxima y cuál de esos vértices tiene su cota mínima y cuál de esos vértices tiene pues la cota que quedaría intermedia. ¿Sí? Entonces basta evaluar los vértices y conocer las zetas en eso. Al interior del plano, pues todo está, valga la redundancia, plano, y no voy a tener valores máximos ni valores mínimos. ¿Sí? Entonces los máximos y los mínimos los encontrarán siempre en los vértices, si es un plano. Voy a dejarlo hasta aquí entonces, y en un siguiente video ya empezaremos con lo que es el método de los multiplicadores de Lagrange.